Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, consultor económico. Economista Cordero, en algunas ocasiones hemos hablado con usted y con otros expertos en economía ecuatoriana y Ecuador de alguna manera se ha venido salvando de la inflación, pero esta especie de blindaje que ha tenido Ecuador, que se lo atribuye en buena parte a su sistema dolarizado, lo va a proteger también de una recesión. Hay cada vez más bancos de inversión y consultoras que hablan con frecuencia de una posible recesión mundial. Iniciemos con lo que sería una definición de recesión. ¿Qué significa esto? Buenos días. Bueno, efectivamente, hay muchos analistas y muchos pronósticos que hablan de la recesión mundial. Recesión significa simplemente que la economía deja de crecer o entra en un periodo de crecimiento, de estancamiento económico, a veces de crecimiento de un trimestre para otro, pero básicamente la economía deja de crecer. Eso significa una recesión económica. Técnicamente se habla de recesión económica cuando en tres periodos trimestrales seguidos la economía ha tenido más bien decrecimientos. Conceptualmente la recesión significaría entonces un retroceso en la producción y en la actividad económica. ¿Y cómo está Ecuador en materia de crecimiento? Bueno, los pronósticos que se ven a nivel mundial son bastante preocupantes y dentro de eso está el Ecuador. Con los datos justamente del segundo trimestre del año, es decir, con los datos de junio, el Fondo Monetario Internacional publicó hace pocos días un pronóstico, una actualización de los pronósticos para el año 2022 y 2023. Y efectivamente ahí lo que encontramos es que hay una revisión de las cifras hacia la baja, preocupante sobre todo en el caso de Estados Unidos, de Europa, algo menos en el caso de China, en donde los niveles de crecimiento se han reducido significativamente, a, bordeando el 3%. En el año 2021 el crecimiento de Estados Unidos superó el 6%, pero para el 2022 se prevé un crecimiento del 3.2% y para el 2023 se prevé un crecimiento del 3%. Es decir, hay una contracción de la economía. En el Podríamos caso pensar que un ecuatoriano, crecimiento económico para Ecuador del orden del 3% no es malo. A veces crecemos mucho menos o incluso hemos decrecido, pero sabiendo que venimos de una serie de crisis, fundamentalmente de la pandemia, entendemos que es una cifra bastante baja. claro, no, la cifra que le di del 3.6 era para Estados Unidos. Para el caso Para ecuatoriano, Estados Unidos. sí, para el caso ecuatoriano las revisiones también son a la baja y las revisiones más optimistas consideran que el año 2022 el Ecuador estará bordeando un crecimiento de alrededor del 2.5%, Ujú. que está más o menos o ligeramente inferior al promedio esperado en América Latina, pero que son cifras bastante bajas. Es decir, si se mantienen estos crecimientos, vamos a tardar unos 3, 4 años más para recuperar el crecimiento o el nivel de producción que teníamos prepandemia. Entonces, la situación sí es preocupante. Pero, Y, pero el tema no es solo para Ecuador, como les digo, sino a nivel ujú. mundial, el tema de la recesión. Y esta cifra se quedaría corta también con respecto a las previsiones del Banco Central. Claro, la previsión original del Banco Central estaba en alrededor del 2,8, 3%, pero justamente como resultado de algunas situaciones que se han dado desde enero para acá, se hacen las revisiones de las previsiones y estas revisiones son a la baja. Ahora, para que Ecuador pueda técnicamente ser calificado como se encuentra, que se encuentra en recesión, ¿qué es lo que debería suceder? Para que técnicamente ocurra eso, tendríamos que tener al menos 3 trimestres seguidos de reducción de las tasas de crecimiento. Todavía técnicamente no estamos así. Lo que ha habido es unas proyecciones de crecimiento bastante bajo. Técnicamente el Ecuador todavía no está en recesión. No así Estados Unidos, no. Técnicamente se puede hablar ya de una recesión económica. ¿Cómo se encuentra en general la América, empezando por Estados Unidos, que tiene una altísima influencia en la región? Como decía, Estados Unidos, las cifras de Estados Unidos son bastante preocupantes porque no se prevé un crecimiento significativo ni en el 22 ni en el 23.
Y en el caso de Estados Unidos, adicionalmente a eso, que está contagiando al resto del mundo, es la alta inflación que está produciéndose allá. Niveles de inflación que no se han producido en Estados Unidos en los últimos 15 años, tal vez, que incluso están superando a veces la inflación que tenemos acá en el Ecuador. América Latina en general tiene un crecimiento que está en el promedio del 3% en las proyecciones. Destaca básicamente el crecimiento que está teniendo Brasil y México, que sin llegar a esos niveles, pero tiene un cierto crecimiento importante. Ahora, el tema de la inflación es el otro tema que preocupa en cuanto a la economía mundial, nacional y regional, porque está despuntando tremendamente la inflación en el caso de América. Eh, Ecuador está de alguna manera, no digamos blindado, pero no está contagiado plenamente de esa inflación. Los niveles de la inflación en el Ecuador son inferiores al promedio de América. La inflación más baja de América posiblemente está en Bolivia y algo en Chile, pero Ecuador está dentro de los países con más baja inflación. Eh, la explicación para la inflación a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con la gran emisión monetaria que hicieron justamente para corregir la pandemia, para incrementar la demanda y esa contracción de la actividad económica que restringe la producción con una demanda alta existente está provocando esos niveles de precios nunca antes observados, al menos en el pasado reciente. Ecuador tendría un bajo nivel en cuanto a poder económico de la población. Claro, la inflación lo que va haciendo es deteriorando la capacidad adquisitiva de los salarios cuando estos son fijos. Nosotros hemos estado acostumbrados, si cabe el término, en los últimos años a tener inflaciones que no superaban el 2% anual, y en este momento la inflación está bordeando el 4% anual. Se estimaría que para fin de año vamos a terminar más o menos en una cifra un poco inferior al 5%, es decir, salir de una inflación que estaba entre el 1 y el 2% y terminar con una inflación del 5% puede deteriorar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Claro que comparado con inflaciones que están en el 10 y en el 15% anual, todavía la capacidad adquisitiva del Ecuador no está tan deteriorada como en otros países, pero sí efectivamente hay un deterioro. El hecho de estar dolarizado favorece en este sentido, a diferencia de países que están sufriendo inflación, perdón, no solamente inflación, sino devaluación en sus monedas. Claro, a ver, hay dos causas básicas que o dos razones por las cuales se explica la inflación. La inflación, la una es cuando se llama de inflación importada, es decir, cuando aquellos productos que se importan vienen ya con subida de precios, que sería el caso ecuatoriano. Si a nivel mundial los precios están subiendo y hay muchos productos, materias primas, incluso bienes de consumo que se están importando, la inflación mundial contribuye a que esa inflación se transmita al Ecuador. Pero internamente también se alimenta la inflación cuando existe una emisión monetaria o un incremento en la cantidad de dinero en circulación que en la mayoría de los países se ha dado. En el caso ecuatoriano no tenemos emisión monetaria, no ha habido una emisión monetaria, un incremento de demanda por el lado de emisión monetaria porque no emitimos dinero y la inflación que tenemos es básicamente una inflación importada, no debido tanto a la demanda por dinero, sino a la inflación importada. Entonces el Ecuador, al estar dolarizado, al no emitir moneda, al no haber caído en esa necesidad de emitir dinero porque no lo podía hacer para corregir, por ejemplo, los problemas del COVID, de todas maneras es una traba para que la inflación no se desboque. Ahora, para comparar, digamos, peras con peras, tomemos uno de los países dolarizados en América, Panamá. Panamá tendrá un crecimiento del 6,3% con una economía dolarizada. ¿En qué se diferenciaría este país con respecto al nuestro? En la estructura que tiene la economía panameña, como todos conocemos, es básicamente una economía que depende del comercio y de los servicios financieros. No depende tanto de la producción y de la exportación y de la actividad económica productiva, básicamente. Entonces, esa es la diferencia. Las actividades comerciales, las actividades de servicios tienen un permanente crecimiento y Panamá, al depender básicamente de esas actividades, tiene un crecimiento importante.
Ahora, Panamá ha tenido también algo en común con Ecuador, una alta conflictividad social en los últimos tiempos. A ver, en el caso de Panamá, sí, hemos notado eso, pero eso no ha afectado todavía las condiciones de confianza de la economía panameña, lo que sí está afectando en el caso ecuatoriano. Hemos hablado algunas veces del indicador de riesgo país en el Ecuador, tiene esos comportamientos altos, no tanto por lo que pasa económicamente, sino por el entorno político. Panamá indudablemente no se ha escapado de la conflictividad social, pero de lo que se puede observar, todavía no está afectando el desarrollo económico, la actividad económica panameña. Como insisto, tiene una estructura totalmente diferente a la ecuatoriana. Para finalizar, economista Cordero, ¿qué perspectivas ve en Ecuador cuando persiste ese problema, diríamos, de antagonismo entre funciones del Estado? No se espera nada bueno en estas relaciones ejecutivo-legislativo, más allá de la conformación de una comisión que supuestamente facilitaría las cosas. Eh, ¿Cómo está el futuro del país cuando el proyecto del presidente Lasso es cada vez más difícil de plasmarlo, su proyecto político, que de alguna manera se ha reflejado en esa intención de eh, reformar a través de una ley de inversiones nuestro sistema económico, también de proponer flexibilización laboral, eh, propósitos que serán muy difíciles de lograrlo? Bueno, yo creo que hay algunos elementos que explican o que ayudan a explicar la debilidad política que tiene el gobierno. Primero, indudablemente, la conflictividad política que vive el país, en donde conversado varias veces, más que intereses de político, ¿no? Partidista, ideológico, lo que priman en los conflictos políticos son intereses muy mezquinos, muy particulares, muy individuales. El presidente Lasso no ha tenido la capacidad suficiente para políticamente desenvolverse y tener la aceptación, digamos así, de parte de la Asamblea para poder dar fluidez a sus proyectos políticos, a sus proyectos económicos y políticos. Pero también debemos reconocer que existe una falta digamos así, de gobernanza o de capacidad de gobierno directamente de parte del Ejecutivo. Lastimosamente, desde luego del primer año de gobierno, vemos que aparentemente el presidente Lasso se preparó para ser presidente, pero da a entender que no estuvo preparado para gobernar el país en el sentido de administrar un país. Y esas dos debilidades, tanto la interna en cuanto a cómo gobernar el país, como la externa en las relaciones políticas con la Asamblea, hacen que este gobierno sea, para mí, un gobierno bastante débil, que no va a tener capacidad de llevar adelante su agenda ni económica ni política, sino simplemente a lo mejor va a tener que evitar conflictos y tratar de salvar su gestión en los 3 años que le quedan. Y finalmente el riesgo país que le dice con esa cifra que se registra hoy de 1.280 puntos, viniendo de aproximadamente 1.500. Justamente, o sea, ese riesgo país que tiene vaivenes, a veces sube, a veces bajo, pero la tendencia desde que empezó este gobierno hace algunos años es una tendencia creciente, es simple y llanamente la señal de que a nivel internacional, sobre todo a nivel de los inversionistas en bonos ecuatorianos, la confianza en el país se va perdiendo día a día. Insisto, la pérdida de confianza en el país es básicamente por el ambiente político que existe en el país. Y se suman comentarios como el Departamento de Estados Unidos, que calificó a Ecuador como un país no atractivo para inversiones. Claro, lo que pasó en el último paro nacional, digamos así, demostró que realmente hay una inseguridad bastante grande y eso unido a ciertas tendencias políticas que se manifiestan y que tienen cierta presencia en donde no son tendencias políticas que no son partidarias, digamos así, de la inversión privada, entonces hacen que el país vaya perdiendo esa confianza. Comparativamente teníamos alguna ventaja con los países vecinos en cuanto al tipo de gobierno, al tipo de ejecutivo que teníamos y que podía generar confianza en comparación con los países vecinos, pero lamentablemente estos conflictos internos creo yo que nos van poniendo a la par que en el caso de los países vecinos. Gracias, economista Cordero, por haber compartido estas opiniones.
Gracias a ustedes. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico.